capítulo 8 del libro de Lucas, y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Gloria al Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Ahora, Dios del cielo, vamos a reflexionar en ella. Hay muchos hermanos que nos están escuchando, tanto a nivel nacional como internacional. Oro, Padre, para que esta palabra que será predicada pueda llevar aliento a sus corazones, fe a aquellos que de alguna manera se han debilitado, fortaleza espiritual para aquellos, Dios del cielo, que se sienten sin fuerzas y aún hasta sin ganas de seguir avanzando en este camino. Esta palabra, Señor, que puede transformar vidas, e incluso de aquellos que de una u otra manera se han desviado del camino de la salvación. Te pido que puedas tú, de una manera muy especial, tocar esos corazones. Allí donde hay una necesidad, usted pueda suplir. Allí donde hay una enfermedad, usted pueda sanar. Allí donde hay escasez, usted pueda proveer. Señor, yo sé que usted tiene todo el control de aquellos que hemos depositado nuestra confianza en usted. Y no dudo, Padre, que hoy, esta noche, usted hará algo nuevo en la vida de los que nos están escuchando. Gracias, Padre, por tu bendición. Gloria al Señor. Quiero en esta hora tomar una palabra que expresaron los discípulos con relación a Jesucristo, para poder en esta hora traer a reflexión lo que hemos leído. Y es lo que encontramos en el versículo 25, y es la pregunta que los discípulos se hacen ante el milagro que en ese momento el Señor Jesucristo hizo, ya que ellos estaban atemorizados, pero también se maravillaron al ver cómo el Señor había llevado bonanza en medio de aquella gran tribulación. Y la pregunta que ellos se hacen es: ¿quién es este? Eso es lo que yo quiero en esta hora reflexionar con ustedes. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Hay algo que es básico del ser humano, y es la seguridad. Máximamente cuando en el día de hoy lo que más predomina es la maldad, el odio, la violencia, el ladronismo, la falta de empleo, la falta de amor. Y ahora mayormente con esta enfermedad que está azotando no solamente nuestro país, nuestra ciudad, sino también el mundo entero, ya que las grandes potencias, países con un nivel de salud extraordinario, se han vuelto incompetentes ante esta enfermedad. Incluso
no hayan qué hacer debido al rebrote de esta enfermedad, a lo que ellos le están llamando cepa. ¿Y qué es lo que indica esto? Esto indica inseguridad, esto indica enfermedad, esto indica muerte. Y de una u otra manera, esto no solamente afecta el cuerpo, sino también afecta la salud mental, ya que lo que se ve más en la vida de muchas personas es el nerviosismo, es una tensión nerviosa en sus vidas. Caminan por las calles con desconfianza y andan con aquel temor de que en un momento a otro van a ser contagiados. Entonces lo que nosotros vemos en el tiempo en que estamos viviendo es una necesidad de poder tener algo en quien confiar. Vemos en nuestra sociedad conflictos internos, familias que están quizás al borde de la destrucción, de la separación. Entonces todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor hace que nos hagamos una pregunta: ¿qué hacer ante todo esto? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar los obstáculos que se nos presentan en la vida como cristianos? ¿Qué podemos hacer ante aquellas tormentas que Satanás levanta con la intención de querernos destruir, con la intención de querernos hacer pedazos, con la intención de hacernos desfallecer en nuestra fe? ¿Qué podemos hacer? Es lamentable y lo puedo decir al ver a la mayoría de creyentes evangélicos. A mí me sorprende el temor, el miedo de muchos creyentes en este tiempo que estamos viviendo. Y pareciera ser que el Cristo del cual nosotros hablamos, al ver la actitud en la vida de muchos creyentes, pareciera ser que el Cristo en quien se ha creído es un Cristo desvalorado, es un Cristo incompetente ante las cosas que puedan estar sucediendo en el mundo en que nosotros vivimos. Y como que la confianza hacia el Dios eterno se ha perdido en la vida de muchos creyentes. Y yo quiero decirles en esta hora, nuestra confianza es y será el Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos quién es. Por eso la pregunta es: ¿quién es Jesús? Yo te hago una pregunta en esta noche, hermano que me estás escuchando. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? Los discípulos quedaron sorprendidos al ver cómo Jesucristo actuó en el momento más difícil que ellos estaban pasando. Se quedaron sorprendidos al ver cómo el Cristo de la gloria se había levantado para llevar bonanza cuando ellos creían que se iban a negar, cuando ellos creían que la tormenta los iba a hacer pedazos,
los iba a destruir. Y al ver cómo el Señor Jesucristo puso quietas las aguas, el viento, al ver cómo el viento y el mar le obedeció al Cristo de la gloria, ellos se maravillaron y dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Para nosotros, el apóstol Juan dice en su libro, en el capítulo 1 y versículo 1, dice el apóstol Juan de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Oiga bien esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto que acaba de leer conmigo habla de la eternidad de Cristo o su preexistencia. Cristo no comenzó a existir cuando la tierra y los cielos fueron formados. No. Cristo existía desde antes que el cielo y la tierra fuera formado. En el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 5, en la oración que Él está haciendo, en la oración que el Señor Jesucristo está elevando al Padre, dice lo siguiente, en el versículo 5 de este capítulo 17, el Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes, oiga bien, antes que el mundo fuese. Y en el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 8 del mismo libro de Juan, el Señor Jesucristo dice estas palabras en el versículo 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el principio ya existía la palabra. Esto alude claramente: la palabra no fue creada, ya existía. Cristo no fue creado, Él ya existía. Hay algo que también es importante que nosotros entendamos acerca de quién es Jesús. Por Jesucristo fueron creadas todas las cosas y fueron creadas para Él. En Primera de Corintios, en el capítulo 8, versículo 6, dice el Señor de la siguiente manera: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Usted puede ver lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Claramente está diciendo que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él. Usted debe de estar seguro, hermano amado, que me está escuchando, de quién es usted. Porque muchas veces creemos que con ser parte de una iglesia ya somos de Cristo. No.
Ser de Cristo es permitir que Cristo gobierne su vida, gobierne mi vida. En el capítulo 9, versículo 23 de Lucas, el Señor Jesucristo hizo una aclaración a los que en aquel entonces estaban con Él. Y acuérdense que la palabra trasciende los tiempos. Lo que se dijo al principio tiene el mismo valor que tiene hoy. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es hacer a Cristo Señor de nuestras vidas. Tomar la cruz cada día es saber que nuestro caminar con Cristo va a ser desde el momento en que creímos en Él hasta el final. El apóstol Pablo decía en cierta oportunidad: porque para mí el vivir es Cristo. Para el apóstol Pablo el vivir en esta tierra tenía un solo principio, y era Cristo. Él no vivía por otra cosa, él no vivía para nadie más. Él dijo claramente: para mí el vivir es Cristo. Y él siempre se mantuvo siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Él caminó por donde Cristo caminó. Por eso es importante que usted, hermano que me esté escuchando, esté seguro de quién es usted. Usted puede formar parte de una iglesia e incluso usted puede ejercer algún privilegio en la iglesia, pero si usted no anda caminando rectamente delante de la presencia de Dios, con toda seguridad yo me atrevo a decirle que usted no es de Cristo y que el Señor no es su Señor. A usted no lo gobierna Cristo, a usted lo gobierna otro, y ese que lo gobierna se llama el diablo. Aunque andemos muchas veces con una Biblia en la mano, el ser parte de una iglesia o el andar una Biblia en la mano no me acredita que yo soy de Dios y que tengo el cielo ganado. Es importante saber que nosotros somos de Cristo. La seguridad de que usted es de Cristo. Cuando usted tiene la seguridad de que usted es de Cristo, usted se mantiene siempre con esa fe, con esa posición firme, que no importa lo que esté pasando alrededor, que no importa las cosas que puedan suceder, no importa cuántas enfermedades aparezcan y que no haya remedio, que no haya cura, a usted eso no le va a importar en ningún momento, porque usted sabe que con usted anda el dador de la vida, anda el Cristo de la gloria, el que es desde el principio y que antes de que el cielo y la tierra existieran, ya Él era Cristo Jesús. Debemos de entender eso. Debemos de saber quién es el Cristo a quien nosotros estamos siguiendo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo con relación a Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué lindo es esto. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Debemos nosotros de entender esto, hermanos amados. Hay algo también que es importante. El apóstol escribe también a los hebreos en el capítulo 1 y en el versículo 2 dice lo siguiente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Usted puede ver quién es el Señor Jesucristo. Debemos de entender nosotros eso.
Todas las cosas fueron creadas para Él, fueron creadas por Él y para Él. Ahora, hermanos amados, que sabemos nosotros quién es Jesucristo, ¿qué debemos nosotros hacer como creyentes? ¿Qué debemos nosotros hacer como evangélicos? Primero, debemos de estar seguros que la presencia del Señor Jesucristo es continua en nuestras vidas. Eso es importante que nosotros lo entendamos. La presencia del Señor Jesucristo es continua en nuestras vidas. El Señor, en los versículos que hemos leído, dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Desde el momento en que Cristo entró en la vida de todos aquellos que le han confesado como el Salvador de sus vidas, desde ese momento Jesucristo entró en tu vida para quedarse contigo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde el momento en que le permitimos a Jesucristo que tome el control de nuestra vida, que agarre el timón de mi vida y que Él comience a dirigirme, desde ese momento yo tengo la seguridad que voy a pasar al otro lado. No importa si en el camino se levanten tormentas contra mí, no importa si en el camino pueda haber peligros, yo sé que Cristo camina conmigo. Yo sé que Jesucristo en ningún momento nos va a dejar. Él dijo claramente: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano amado que me estás escuchando, quiero decirte con toda seguridad que si Cristo está en tu vida, Él nunca te va a dejar. Él siempre estará contigo. En el momento más difícil que tú puedas estar pasando, aún en el hecho del dolor, aún ahí en la cama, donde quizás puedas tú estar doblado por alguna enfermedad, quiero decirte que el Señor siempre estará ahí a tu lado. Él nunca va a dejarte, porque Él es el que te guarda, Él es el que te fortalece y el que te da la victoria. El salmista David decía en cierta oportunidad algo que es bien sorprendente. El salmista decía en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esta es la confianza que los cristianos debemos de tener. Quizás este año que estamos comenzando, hermano amado que me estás escuchando, no se anuncia nada bueno. Todo lo que ves a través de los noticieros solo es muerte, solo es enfermedad. No apunta a nada bueno lo que viene para este año. Pero no importa lo que pueda estar pasando, debemos de confiar plenamente
en aquel que nos ha dicho que vamos a pasar al otro lado. Y debemos de saber que Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. No hay de qué temer. Él es el que me fortalece cuando yo ya no tengo fuerzas. Él es el que me da las fuerzas cuando en mí ya no hay ninguna. Tú que me estás escuchando en esta hora, yo no sé cuál es el problema que tú puedas estar pasando. Y quizás el diablo ha llegado y te ha susurrado a tu mente, a tus oídos, de que Jesucristo te ha dejado. Quizás el diablo te ha dicho que ya no hay remedio para ti. Quizás el diablo te ha dicho que no te sirven los riñones. Quizás el diablo te ha dicho que no te sirven los pulmones. Quizás el diablo te ha dicho que tienes esto o que tienes lo otro. Y quizás hasta cierto punto, con esa expresión que el diablo te ha dicho, ha querido apoderarse de ti el temor. Pero es allí donde debes de declarar que Jesús, que Jehová es tu luz, que Él es tu salvación. Por lo tanto, el temor no debe estar en ti. Él es tu fortaleza. Él es el que fortalece tu vida. Por lo tanto, no debes de atemorizarse. Y el salmista dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Porque no importa cuántas cosas el diablo trate la manera de lanzarte, cuántos enemigos se levanten contra ti, déjame decirte que la presencia de Dios los va a enloquecer, la presencia de Dios los va a cegar, y por más que busquen y hagan lo que hagan, no te van a encontrar, porque están ciegos los enemigos de los evangélicos, y ellos van a caer, porque van a tropezar, porque no te van a encontrar, porque sobre ti está la luz del Dios de la gloria, sobre ti está el poder de su santa unción, con la cual te ha ungido para que seas un cristiano victorioso, y en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, puedas gritar que Jesucristo es tu fortaleza y que Él es tu